A esta hora de la noche estamos con Ángel Mendoza, él es el gerente de la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano. Bueno, el gobierno publicó el decreto para otorgar subsidio al transporte público. Vamos a ver qué puede significar, cuánto representa, realmente cubre las necesidades del sector. Señor Mendoza, gracias por este enlace con nosotros. Buenas noches. Reinaldo, buenas noches, gracias a UCI Noticias. Bueno, quisiéramos estas primeras preguntas que mencioné, ¿no? Respecto al subsidio ya otorgado por el gobierno. Bueno, realmente este subsidio es algo necesario, es algo urgente que requería el sector transporte urbano, pero creemos que debe ser de manera excepcional por la misma situación que estamos pasando, en vista de que la limitación del aforo hace de que el transporte urbano no tenga los ingresos suficientes para poder tener cubiertos los costos de la operación. Y digo excepcional porque el subsidio es un dinero de todos los peruanos y debe ser entregado con mucha responsabilidad. Y creemos que el transporte urbano convencional no ha tenido los mecanismos suficientes para poder tener el subsidio general que ya establece una política de subsidios aprobada el año pasado por este gobierno. Entonces, como no estamos dentro de esas condiciones, este subsidio es de carácter muy excepcional, que en todo caso va a poder ayudar para que los pasajes no suban y finalmente el perjudicado no sean los usuarios del transporte público, que prácticamente es casi el 80% de la ciudadanía que viaja en este servicio. Pero no solamente el subsidio es importante, señores. Nosotros hemos mencionado y hemos pedido hace mucho tiempo que hay otros mecanismos adicionales que se tienen que implementar, porque vemos el día de hoy un gran perjuicio contra el usuario, que haciendo largas colas, haciendo esperas por largos minutos, ¿no? Y realmente no se están tomando las medidas por parte de todas las autoridades competentes. ¿A qué me refiero? A que el transporte público, así como en otras ciudades, en otros países, es un servicio preferencial en las vías y por lo tanto tiene que tener carriles segregados, carriles exclusivos, para que el transporte público, donde repito viaja casi el 80% de ciudadanos, no se quede atrapado en la congestión vehicular y sean los que tengan una preferencia para llegar mucho más rápido a su destino. Y no solamente por ello, sino porque por la coyuntura, en la medida que los usuarios estén en el transporte público por mucho tiempo, están más propensos al contagio. Entonces lo que se quiere es que los ciudadanos puedan llegar a su destino en el menor tiempo posible y para ello requerimos los carriles segregados, más aún cuando todos sabemos que Lima ha sido catalogado como la tercera ciudad en el mundo con mayor tráfico. Y por lo tanto, estos carriles exclusivos, cuya experiencia ya tenemos en el metropolitano, es fundamental. Por ello es que hay mucha gente que, por ejemplo, del centro de Lima se tiene que ir a Los Olivos o viceversa, opta por el metropolitano, aun cuando va en pésimas condiciones, pero prefiere usar, porque va por un carril especial, excepcional, segregado, y mientras los vehículos particulares y otros vehículos están en la vía atrapados en la congestión, el metropolitano pasa. Y lo que quiere la gente es justamente rapidez. Y si no hay rapidez, es que opta por el servicio informal, por el auto colectivo. Entonces, esta es una problemática de nunca acabar, porque lamentablemente ya por décadas se ha abandonado al transporte urbano, pero no solamente eso, sino es que hoy, siendo una oportunidad de poder arreglar esta situación, no se están dando las condiciones necesarias y un subsidio no es lo que salva el transporte urbano. Lo que va a salvar al transporte urbano es que realmente se tomen las medidas adecuadas en todos los aspectos operativos y otros para poder darle un servicio de calidad y un servicio eficiente a la población. Ahora, y en algunas calles esta situación se ha agravado con la improvisación de ciclovías. Yo no estoy en contra de las ciclovías, pero no deben ser improvisadas, y es lo que se ha visto, ¿no? Necesitaríamos un rediseño también de nuestra ciudad, los famosos corredores viales, por ejemplo, como la Avenida Brasil, Alfonso Ugarte, perfectamente podrían funcionar en otras avenidas grandes. ¿Hay por lo menos esa visión o parece que no? No, yo creo que usted ha mencionado algo importante porque es cierto, siempre estamos un poco a la moda o a la necesidad ante un transporte urbano donde la oferta no es la suficiente y no es la suficiente necesariamente porque faltan buses, no, sino es porque los buses están atrapados en la congestión vehicular. Si la gente dice, faltan buses, si ponemos más buses, ¿qué es lo que va a ocurrir?
va a haber Más más congestión. congestión vehicular. Claro. Entonces, no se trata de poner más buses, sino de darle fluidez a través de estos carriles segregados. Y a esto viene el gran tema, que como el aforo está limitado, que ahora solamente pueden ir sentados los pasajeros usando la mascarilla y el protector facial, es que se ha reducido obviamente la capacidad de la oferta. Y eso implica que en la ciudad se tiene que rediseñar la movilidad urbana. Es decir, que no solamente el transporte público, ¿no?, como el urbano, sea el que sirva como una principal fuente de movilización, sino se tiene que migrar a las bicicletas, ¿no? Pero también aquí tenemos el problema que usted acaba de indicar, ciclovías, que muchas veces es una improvisación. Tenemos una propuesta del Banco Mundial que no se ha seguido de hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que el transporte, más que urbano, más que el transporte público, debemos hablar de una movilidad sostenible para la ciudad. Y la movilidad sostenible está soportado, en primer lugar, en el transporte público, en segundo lugar, ¿no?, en las bicicletas, en tercer lugar, en los peatones y así sucesivamente. Pero lo cierto es que más importante que todos en esta movilidad sostenible es el peatón. Y muchas veces los espacios públicos se las hemos quitado y las ciclovías no han avanzado, de tal manera que no se está dando soluciones integrales, sino se están dando soluciones aisladas, y eso definitivamente no sirve a largo plazo. Sirve para un momento, pero es como una píldora que calma el dolor, pero luego va a seguir la enfermedad. Ahora, para esta circunstancia especial que estamos viviendo, se han determinado una serie de medidas de bioseguridad. El presidente ha amenazado, porque es lo que ha aprendido a hacer en los últimos meses, ¿no?, y ha amenazado también a los transportistas de que si no cumplen ellos con estas medidas, les quita el subsidio. Pero también conversando con gremios del transportista me dicen, ¿y qué hace el hombre, qué hace el chofer, qué hace el conductor? Pelearse con la gente para que no suba más de las personas debidas. Entonces parece que se determinan cosas, se anuncian cosas, pero no hay medidas que acompañen, ¿no? Por ejemplo, tan sencillo que es cortar esto de las horas puntas, que la gente tenga la necesidad de llegar a tiempo a su trabajo. Podrían modificarse y el Ministerio de Trabajo puede hacer ahí cumplir su rol para evitar esta situación, pero hasta ahora no se dice absolutamente nada. Mire, yo creo que aquí a veces las cosas se hacen al revés. Como bien usted dice, se quiere fiscalizar al transporte urbano de que no incumpla los protocolos de sanidad que en esencia tenemos que cumplir. Sin embargo, la realidad es otra. Mucha gente opina y muchas autoridades y funcionarios están sentados en un escritorio, pero no conocen la realidad. Se movilizan en un vehículo privado. Hay que conocer el día a día de lo que es subirse al metro, lo que es subirse a un corredor, lo que es subirse a un transporte público, a una mototaxi, para entender la realidad que vive nuestra gente día a día. Y entonces lo que sucede es que la gente, ¿no?, en el afán de llegar a tiempo a su centro de trabajo, para que no le descuenten, en el afán de ser responsable y cumplir con sus obligaciones día a día, es que sube a un micro que abre la puerta, entonces tienen que subir todos. Entonces todos quieren llegar a su destino lo más pronto posible. Entonces, si tenemos a un conductor que a la vez hace de cobrador, ¿cómo controla esa masa de pasajeros que sube? Entonces, aquí digo que se hacen las cosas al revés, porque a quien debemos más bien poner en su lugar es a la informalidad. ¿Quién está fiscalizando la informalidad? Vemos hoy día que nuevamente la informalidad ha vuelto, pero diríamos con mucho más fuerza. Al formal le fiscalizan todo, pero al informal, ¿quién le dice algo? O sea, ¿quién está fiscalizando la informalidad? Entonces, ¿dónde está la prevención del contagio del COVID? ¿En el transporte formal o el informal? En todo caso, puede ser en ambos, pero ¿dónde es en mayor, digamos, porcentaje las probabilidades del contagio? Es en la informalidad, y por lo tanto no se está haciendo nada al respecto. Nosotros hemos saludado a este gobierno cuando el año pasado aprobó normas importantes para poder reivindicar el transporte urbano en las ciudades del Perú. Sin embargo, no se están aterrizando estas normas, no se están aplicando adecuadamente, no tenemos soluciones. Día a día vemos las ciudades en pésimas condiciones, y por eso creemos que este subsidio no es suficiente, más aún cuando de lo que estaba proyectado en casi al doble, ¿no?, el presupuesto mensual, ahora estamos en la mitad, y ciertamente esto es más que insuficiente. De acuerdo, señor Mendoza, le agradecemos por este enlace con nosotros.
Gracias a UCI Noticias, Reinaldo. Gracias también. Hablábamos con Ángel Mendoza, gerente de Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano. En realidad,